Buenas tardes para las personas que tienen la oportunidad de asistir a esta breve charla el día de hoy. Hoy vamos a tocar un tema muy concreto en unos breves momentos y tiene que ver con lo que se denomina el sistema de culpa o de tripartición de las culpas en la parte contractual, ¿sí? Cómo opera esa división de las culpas, la definición de culpa, la clasificación de la culpa, y cómo opera eso en el mundo de los contratos. Esa va a ser la temática que vamos a tratar el día de hoy. Esperemos que se conecte un poco más de personas, y mientras tanto voy acá colocando una norma que me interesaría que miráramos. Bueno, realmente que es la norma que hay que mirar para la temática que vamos a desarrollar en la clase de hoy. Sí, acá veo el live, a ver acá en los comentarios. Buenas tardes a todos, muchas gracias por su asistencia. Y acá, esta norma que queda ahí en el chat, que es la primera norma que vamos a utilizar para el estudio de la clase de hoy. Es el artículo 63 del Código Civil, de nuestro Código Civil, quien es el que se encarga de definir, ¿sí?, el tema de la culpa, de la tripartición de las culpas y de diferenciar esos tres conceptos claves en el tema de la responsabilidad contractual. Bueno, al final vamos a ver qué tan clave es, qué tan vigente es esta teoría en el tema jurisprudencial y en la aplicación práctica, ¿sí?, a la hora de mirar la ejecución o a la hora de mirar la responsabilidad a nivel contractual. Y podemos empezar. ¿Qué se entiende por culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Sí? Y la definición, digamos, que es universal. No hay que definir con ríos de tinta, ¿sí?, ese concepto que simplemente y llanamente se entiende como un error en la conducta. La culpa se entiende como un error en la conducta. Punto. ¿Sí? Es una definición corta, ¿sí?, pero digamos que contiene todos los elementos que integran este concepto en el mundo. ¿Sí? La culpa es un error en la conducta. ¿Sí? Ahora, esa culpa tiene unos generantes. El derecho habla de unos generantes de la culpa. ¿Sí? Entonces, la culpa es un error de la conducta que tiene unos generantes, como son el tema de la imprudencia, de la impericia, de la negligencia y el incumplimiento de reglamentos. ¿Sí? Entonces, vuelvo y repito. ¿Qué se entiende por culpa? Es un error en la conducta que tiene unos generantes. ¿Sí? ¿Cómo comenzó a molestar el pajarraco? Unos generantes que es la imprudencia, la impericia, ¿sí?, la obligación de reglamentos o el incumplimiento al deber objetivo de cuidado. Esto se entiende por culpa. Ahora, nuestro Código Civil, ¿sí?, define tres clases de culpa. El artículo 63 del Código Civil, que ya está acá copiado en la publicación de esta clase, ¿sí?, habla de tres clases de culpa, ¿sí? Y es una maestría. Cuando yo lo vi, esta parte la explicó la actual directora del Departamento de Derecho Civil de la Universidad Externado de Colombia, una gran profesora, una gran maestra. Si alguna vez tienen la oportunidad de leer artículos de ella o ver una clase de ella, ¿sí?, o bueno, no sé, de mirar trabajos que ha hecho ella en diferentes libros también de la Universidad Externado. Hay uno que es un homenaje al maestro Inestrosa, son 2 tomos, ¿sí?, que hablan temas de responsabilidad contractual, extracontractual, bienes, familia, contratos, negocio jurídico, bueno, etc. Es un homenaje al maestro Fernando Inestrosa. Ahí pueden mirar artículos de la doctora Milagros Cottage, ¿sí? Y ella precisamente, la doctora Milagros Cottage, menciona una historia en sus clases, ¿sí?, acerca de por qué
nuestro sistema, nuestro Código Civil, a diferencia del Código Civil francés, ¿sí?, acoge la tripartición o el sistema de tripartición de las culpas. ¿Sí? Y más o menos la historia, como es resumidamente. ¿Sí? Hasta que en el momento en el que se elabora el primer código, ¿sí?, que es el Código de Napoleón de 1804, el primer código, digamos, modernamente hablando, porque recordemos que los códigos vienen, digamos, tienen diferentes influencias históricas para que se condense todas esas leyes en dos pastas de cuero, ¿sí? Y es influencia precisamente de las ideas de la Ilustración, ¿sí?, del enciclopedismo francés, y obviamente un proyecto impulsado por Napoleón, que fue, digamos, la gran obra, el gran legado de Napoleón, ¿sí?, al mundo de la humanidad, fue ese Código Civil, ¿sí?, que precisamente en el año antepasado, ¿sí?, se hablaba de unas reformas, un proyecto del maestro Arturo Valencia Sea, para reformar este Código Civil de Napoleón. Pero en el momento de que se inicia la redacción del Código Civil de Napoleón, en este aspecto, en el aspecto de la culpa, ¿sí?, pues digamos que hay una disyuntiva. Existían dos juristas, ¿sí?, que era Potier y Domat, ¿sí? En el caso de Domat, cuando redactando el Código Civil, ¿sí?, en el punto de vista de la culpa, él propuso la tripartición de las culpas. Es decir, que existieran 3 grados de culpa, que es la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, ¿sí? Pero a Napoleón no le gustó mucho esta tripartición de las culpas, ¿sí? Y mejor optó porque en el Código Civil original de Napoleón, el de 1804 en Francia, se optara por un sistema de culpa unitario. Y es precisamente una de las diferencias entre el Código Civil francés, ¿sí?, entre el Código Civil francés y el Código, ¿sí?, Civil de Bello, ¿sí?, porque Andrés Bello, en el momento de redactar la norma, se aleja de la parte francesa, de la decisión de Francia, de adoptar un sistema de culpa unitaria, ¿sí?, y sí le copia, sí le hace caso a estos dos juristas de adoptar en su sistema la tripartición de las culpas, ¿sí? Y de ahí tenemos ese artículo 63 del Código Civil, que ya dije, lo había pegado acá en el chat de esta clase, ¿sí? Lo primero que hay que ver. Entonces, en Colombia, entonces, el artículo 63, ¿sí?, adopta un sistema tripartito de la culpa. Tripartito de la culpa. Se habla de una culpa grave, de una culpa leve y una culpa levísima. ¿Y qué es entonces lo que diferencia o el criterio que se utiliza para distinguir estos 3 grados de culpa? No, el pajaraco yo creo que me está arremedando. ¿Qué diferencia estos 3 tipos de culpa? Y es precisamente el grado de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en cada una de ellas. O más sencillo, es el nivel de diligencia lo que diferencia estos 3 tipos de culpa. Sí, no, ese loro me hace reír. ¿Y por qué? Y miremos y comencemos a leer la norma, que ya deben todos ustedes tener en el chat. Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Es lo primero. Y ahí hay unas palabras clave, un té, como dicen los franceses, ¿sí? Y es que aún los hombres negligentes o de poca prudencia, ¿sí?, utilizan este nivel de diligencia para no incurrir en culpa grave, negligencia grave o culpa lata,
¿sí? En otras palabras, hasta el más descuidado, hasta el más bobo, ¿sí? El hombre más imprudente, de poca prudencia, como lo dice la norma, ¿sí? Emplea esa diligencia en sus negocios propios. Y eso es importante para el renglón que sigue de la norma. ¿Por qué? Dice, esta culpa en materia civil equivale al dolo. Pero los que han tenido la oportunidad de analizar, digamos, estos dos comportamientos, estas conductas de la culpa y el dolo, ¿sí? Pues saben que, por ejemplo, en el ámbito penal tiene otras connotaciones, ¿sí? Que es muy diferente, por ejemplo, en el ámbito penal, un delito culposo o un delito doloso. ¿En qué? Me imagino que en la dosificación de la pena. Yo no soy una persona apta para hablarles de las ciencias penales, ¿sí? El punto es que el Código Civil equipara ese descuido que aún las personas negligentes tienen en sus negocios propios al dolo. ¿Pero en qué? ¿En qué se parece o en qué los equipara? En la extensión de la reparación, ¿sí? En la extensión de la reparación. ¿Por qué? Digamos, se distingue respecto a este punto, la extensión de la reparación, que la reparación es más grande, ¿sí? O cubre más nocimientos, más daños, cuando se actúa con dolo, a comparación que cuando se actúa con culpa. ¿Por qué? Dice la doctrina que cuando se actúa con culpa, ¿sí?, se es responsable solamente de dos perjuicios. Los perjuicios previstos, ¿sí?, y previsibles. Cuando se obra con culpa, se es responsable de dos perjuicios: los previstos y los previsibles. Pero cuando se obra con dolo, ¿sí?, la extensión de la reparación es más grande y se responde por los perjuicios previstos, previsibles y además por los imprevisibles. ¿En qué se diferencia entonces la culpa y el dolo? En la extensión de la reparación. En este aspecto, el Código Civil, ¿sí?, teniendo en cuenta que la diligencia para no incurrir en culpa grave o culpa lata es mínima, es poca. Aquel hombre descuidado emplearía esa diligencia en sus negocios propios. O sea, se le exige un nivel de diligencia mínimo. Hombre, equivale, la culpa al dolo. ¿Pero en qué? En la extensión de la reparación. Es decir, para hacerme entender, si usted no empleó siquiera un mínimo de diligencia, es como si estuviera hablando con dolo, o como si estuviera obrando con dolo. Y es precisamente, ¿sí?, como el legislador equipara la culpa grave con el dolo. Porque si usted, o sea, hasta el más descuidado hubiera empleado esa diligencia, pero usted no la tuvo, en la extensión de la reparación, es como si usted hubiese actuado con dolo. Y repito yo y después repite el pajarraco. Pero repito, cuando se obra con culpa, solamente es responsable de los perjuicios previstos y previsibles. Cuando se obra con dolo, ¿sí?, se es responsable de los perjuicios previstos, previsibles y aún de los imprevisibles. ¿Sí? Entonces, en este aspecto, la culpa grave se equipara al dolo. Pero volviendo al punto que nos tiene hoy acá reunidos por este medio, ¿sí?, estamos diferenciando los tres grados de culpa. La conclusión en el primer aspecto es que la culpa grave, ¿sí?, o la culpa lata, ¿sí?, el nivel de diligencia que exige el legislador para no incurrir en este tipo de culpa es mínimo.
Y continuamos con lectura de la norma. Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en sus negocios propios. Culpa, bueno, en sus negocios propios, paremos ahí. ¿Sí? Ahí el nivel de diligencia, bueno, ahí la palabra clave es ordinariamente. ¿Sí? El cuidado que los hombres emplean ordinariamente, lo común. ¿Sí? Es un nivel de diligencia mediano. Es decir, aquí en la culpa leve, el nivel de diligencia aumenta, ¿sí? A comparación de la culpa grave, donde ya decíamos, el nivel de diligencia es mínimo, mientras que en la culpa leve es la mediana diligencia. ¿Sí? Continúa la norma. Culpa o descuido sin otra calificación significa culpa o descuido leve. ¿Y por qué hace la advertencia? ¿Sí? La norma, digamos, en ese aspecto, en ese punto. ¿Sí? Cuando usted lea en el Código Civil la palabra culpa sin ningún apellido, es decir, que no habla de culpa grave, ¿sí? O no habla de culpa levísima, cuando usted encuentra la palabra culpa en el Código Civil o en la ley, están haciendo referencia a esta culpa leve. Lo dice la norma. Culpa o descuido sin otra calificación, sin el apellido, significa culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia o cuidado ordinario. Otra vez la palabra clave. ¿Sí? Al cuidado ordinario o mediano, lo común, ¿sí? Que un hombre debe emplear. Y ahí la siguiente parte de la norma toca lo que se denomina en el derecho contractual, en el derecho de las obligaciones, ¿sí? Los estándares de conducta. Miremos, el que debe administrar un negocio como un buen padre de familia es responsable de esta especie de culpa. Esa palabra, padre de familia, es precisamente un estándar de conducta. ¿Sí? Les recomiendo que lean un artículo de la doctora Marta Lucía Neme Villarreal. Está en la revista de Derecho Privado de la Universidad Externada de Colombia, y se denomina precisamente Principios y los estándares de conducta. Algo así se denomina el artículo. ¿Sí? Ya estamos mirando cómo organizamos acá la página un poco mejor. Bueno, estamos creando una página, ¿sí? Para hacer una especie de biblioteca y mirar este material. Y pues, bueno, esto conlleva un poco de cosas, ¿no? Que, pues, hay poco a poco. Sí, pero es importante que miren ese material en la página que se está haciendo, porque la idea es que lo aprovechen. Ahí no hay problemas de derecho de autor porque, digamos, es una de las excepciones al derecho de autor. ¿Sí? Los temas académicos. Pero pues, bueno, esto fue una semilla que todavía es semilla, pero ya está un poco bueno, no todavía es semilla, ya la sembramos, ahí va creciendo con un poco de cosas que han surgido pues en el trasegar de este proyecto. ¿Sí? Entonces ahí van a tener ustedes los artículos que los profesores pues les han nombrado en clase. Pero bien, ¿sí? Miren, revisen ese artículo de la doctora Marta Lucía Neme Villarreal, los estándares de conducta. ¿Sí? Respecto a este punto, hago un paréntesis, a eso que llaman el buen padre de familia. ¿Sí? Miren, en el pregrado, mi profesor de obligaciones me decía, recuerden que estamos en un paréntesis, ¿sí? El Código de Comercio tiene otro estándar de conducta. ¿Sí? Fue más allá del buen padre de familia. Y ustedes miran un estándar de conducta que, por ejemplo, se exige en la Ley 222 de 1995, que reformó el libro segundo del libro segundo de sociedades del Código de Comercio. ¿Sí? Ahí se habla de un estándar de conducta del buen hombre de negocios. ¿Sí? Entonces dice, se redimensionó el estándar de conducta en el Código de Comercio
porque se supera ese buen padre de familia que acabamos de mencionar aquí en el artículo 63 y se creó otro estándar distinto que fue el hombre de negocios. Eso lo vi yo en el pregrado. Y tiene su lógica. Porque, o sea, no es lo mismo, digamos, el nivel de diligencia mediano que se le puede exigir a una persona que no es comerciante, ¿sí? El comerciante debe tener, digamos, otro tipo de diligencia, de conocimientos para poderse hablar si es diligente o no. Al menos en un principio era lógico. Pero ya en el posgrado, mirando el tema contractual, les recomiendo que lean un profesor que se llama Pablo Córdoba, también de la Universidad Externada de Colombia. Y hay un texto que se llama La sociedad anónima y su gobierno corporativo. ¿Sí? Que pues, será interesante que miraran un aspecto, ¿sí? Que él habla ahí respecto al tema de la responsabilidad de los administradores, ¿sí? En este punto del buen comerciante o el buen hombre de negocios. ¿Y qué dice el maestro Córdoba? Dicen, mire, eso de que el Código de Comercio ha creado un nuevo estándar de conducta, eso es pura carreta y no hablen carreta, no hablen mentiras. Están hablando de la misma culpa leve en el que el nivel de diligencia es mediano. ¿Sí? Entonces no es cierto de que se haya creado otro estándar de conducta. Y entran en discusión precisamente estos dos autores. Bueno, estos dos sectores de la doctrina. ¿Sí? Ustedes miren, por ejemplo, a autores como Ospina Costa o Ospina Fernández, el régimen general de las obligaciones, y allá precisamente le meten a uno el cuento. ¿Sí? De que una cosa es el estándar del buen hombre de negocios, del buen padre de familia, del Código Civil, y otra cosa muy diferente, el estándar del buen hombre de negocios, del Código de Comercio. Ellos están con esa tesis, pero ustedes lo comparan con Pablo Córdoba, ¿sí? Un autor más moderno, y un profesor que era una metralleta en la universidad, que eso hablaba y Dios mío, no sé. Los seres complejos, pero muy sabios. Él dice, no, eso es pura carreta. Eso es mentira. ¿Sí? Eso no es que se cree otro estándar de conducta, no. Se está hablando, ¿sí?, de la misma culpa leve del artículo 63 del Código Civil. Cierro entonces este paréntesis, que pues con el permiso de ustedes me atreví a hablar para tocar este punto que es muy importante, de los estándares de conducta. De los estándares de conducta se ha hablado pues en diferentes áreas del derecho. No solamente el Código Civil, el Código de Comercio, se dice que han creado estándares de conducta, ¿sí? Por ejemplo, se habla del buen profesional, donde la diligencia también es mediana. El buen abogado, por ejemplo. Y ahí el buen abogado no es el que tenga más estudios, ni maestrías, ni doctorados, ni haya escrito más libros. No, eso no lo demuestra uno como buen abogado. Porque puede haber gente, y he visto casos, abogados con doctorados, con lo que sea, que presentaron una demanda y no volvieron por allá. Ni se volvieron a domar. No se empleó la diligencia. Haga lo mínimo, ¿sí? Tenga un cuidado, por ejemplo, de la gestión del negocio que le encomendaron. Es un nivel de diligencia mediano. Entonces, buen hombre de negocios, buen padre de familia, buen profesional. Y alguna vez leí un artículo también de la Universidad Externada de Colombia que hablan del buen consumidor, porque en el derecho del consumo también debe haber un estándar de conducta. Bueno, les recomiendo otra vez la cuña para que lean los artículos de la doctora Marta Lucía Neme Villarreal. Pero bien, sigamos con lo que estamos acá nosotros. Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes. Y ahí la palabra clave, la quiero rayar ahí en el código si lo tiene, ¿sí? Es esa suma diligencia. Suma diligencia. Ahí el nivel de diligencia aumenta, se eleva, ¿sí?, en la culpa levísima. Es decir, el deudor, para no incurrir en este tipo de culpa,
debe emplear un grado de diligencia alto, esmerado, a comparación de los otros dos tipos de culpa. ¿Sí? Entonces, concluyendo, recapitulando esa carreta que estamos hablando acá, todo eso que acabé de decir, estos 26 minutos, ¿sí?, se resumen en lo siguiente. Esto es el quick del asunto. Nuestro Código Civil adopta la tripartición de las culpas. Se habla de una culpa grave, ¿sí?, de una culpa leve y de una culpa levísima. ¿Y qué es lo que diferencia estos tres grados de culpa? El nivel de diligencia, el grado de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en ella, ¿sí? En la culpa grave, la diligencia es mínima, el hombre descuidado. En la culpa leve, la diligencia es ordinaria, mediana. Ahí está el estándar de conducta, el buen padre de familia. Y en la culpa levísima, el nivel de diligencia es el máximo, es esmerado. Eso entonces es lo que diferencia los tres grados de culpa que menciona nuestro Código Civil. Y hasta ahí solamente nos hemos encargado de definirlas y diferenciarlas, ¿sí? Empezamos por una definición de que la culpa se entendía como un error en la conducta y ya miramos el grado de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en ella. Pero es una norma que uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué? ¿Y eso para qué me sirve? Vamos a ver, eso al final vamos a ver la utilidad. Porque es una norma pues que en sí no dice nada, en sí no dice mayor cosa, simplemente habla de qué es cada una, en qué consiste cada una de estos tipos de culpa, no habla un carajo más. Entonces, para entender, digamos, esa norma, hay que conjugarla, hay que concordarla, hay que interpretarla con el artículo 1604 de nuestro Código Civil, que es la cláusula general de la responsabilidad civil contractual. ¿Sí? El artículo 1604 del Código Civil es la cláusula general de la responsabilidad contractual y tiene de todo en materia de responsabilidad contractual. Diría mi profesor de penal en la libre, es un tamal con langostinos, porque eso tiene de todo esa vaina. Ustedes miren ese artículo 1604, déjenme lo paso acá al chat. ¿Sí? Y encuentran temas de prueba, ¿sí?, temas del caso fortuito y por supuesto el tema de la culpa, ¿sí?, y también un carácter dispositivo de las normas. Pero lo levanto acá, 1604. Ok. Voy a copiarlo acá en el chat. Ahí ya también quedó. Pues eso creo. Sí, ahí quedó. Ahí ya lo veo que quedó. Sí. Ese artículo 1604, ¿sí?, es entonces la cláusula general de responsabilidad contractual. Porque es diferente la otra cláusula general de la responsabilidad extracontractual, de la que hablaremos más adelante. Porque temas para dictar clase es lo que hay. Eso, el derecho es grandísimo, ¿sí? Y en algún momento también hablaremos de la responsabilidad extracontractual, que también es un mundo fascinante, ¿sí? El tema de la responsabilidad es una parte fascinante a mi modo de ver el derecho, ¿sí? Bueno, hay quienes ven fascinante otras ramas del derecho, como por ejemplo el derecho de familia, que ya saben pues la virtud que debe tener el estudioso del derecho de familia, que yo
desgraciadamente la tengo, pero por ahí la mitad. Pero bien, mientras, digamos, pasamos a esta otra parte del estudio del artículo 1604, ¿sí? Porque, ¿por qué lo estamos citando? No nos perdamos. Estamos hablando del 1604 porque de nada sirve leer el artículo 63 solo, ahí aisladamente, sino que el artículo 1604 permite poner en movimiento esa teoría de la tripartición de las culpas, ¿sí? Es el que le dice, bueno, es el que señala y le dice, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿Sí? Pero hagamos una pausa para saludar a las personas que me dicen que uno es grosero por no saludar y pues entonces saludemos. Un saludo para Adriana, un saludo para Jonathan, para Carolina, para Diana, para mí, para Yajirobe. Yajirobe me hace acordar de un gran personaje que admiraba mucho. Angie Sierra, Claudia Mora, me suena mucho Claudita Mora. Abril, bueno, también me suena, claro que me acuerdo. Otra vez Claudia Mora. Diego Alexandro Telles, claro que me suena, un saludo. Viejo Telles, hermano, qué chévere que esté por acá, poniendo cuidado. Rose Comba, buena tarde también. Wilfredo Galeano, ¿cómo está? Buenas tardes. Isabela Rivera, Vladimir Osorio, Stephanie Romero, otra vez Wilfredo, Nixon Hernán, William Hurtado, Angie Leuro, Jairo Acero, Roger Moore, James Bond, 007, Jessica Rayo, ¿sí? Heider Ardila, Ramiro Moreno, Doris Marín, Miguel Caste, Oed Arrieta, Lady Joana, Camilo Cerrato, Stephanie Ramírez, Mapi Galindo, Juan Pablo, María, David, Mapi Galindo, ¿no? Irma, John Trujillo, Wilson Garay, compañero de la Libre, buenas noches. Díaz Mari, Doris, David Báez, Jessy Espinosa, Juan Lozano, Lina Salinas, Angélica, un saludo, un abrazo, un especial afecto para Angélica. José Luis Bernal, Camilo Medina, Camilo es la persona que nos ayuda acá con la publicidad, la que está encargada de mirar pues todo este proyecto de U para la gente, lo de la página, lo que va a venir ahorita más adelante. Un saludo especial y gracias a Camilo, ¿sí? Gigi Cuesta, Clavijo Gómez, algo de eso es como hebreo. Daisy, esa es Daisy. Juan José Roa, Marta Velandia, Vanessa Campos, Cristian, Jayce Espinosa, Laura Daniela, Gaitán, también la persona de sistemas que nos ayuda, Luisa Joya, Stephanie, Mauricio, Sandra, Ángel, ¿no? Mauricio otra vez, Miller, Rafael Lema, Ronnie Silva, Miguel Castiblanco, Ángel Rojas. Bueno, la próxima les digo un saludo para todos, listo, porque es que me escribió que era un alumno que era muy grosero no saludar y pues sí, tiene razón. Entonces, para no hacer este ejercicio nuevamente, la próxima les digo un saludo para todos o digo bis o alguna cosa así parecida, listo. Y nos perdimos de la clase, entonces, pero no se preocupen que ya nos ubicamos. ¿Qué hemos dicho hasta acá? Que lo que diferencia los 3 grados de culpa, la culpa grave, la culpa leve y la culpa levísima, que es el grado de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en ella. Eso es lo que lo diferencia, no más. Ya, tanta carajada para decir esto nomás. Y ese es el punto. Pero obviamente tenemos que desmenuzarlo, hacer una explicación. Sí. Y después dijimos, eso no sirve para un carajo, ¿sí? Si no lo conjugamos con la cláusula general de la responsabilidad contractual, que es ese artículo precisamente 1604, que acoge un criterio del derecho romano conocido como las utilitas contraendum, ¿sí? Y ahí me diría el doctor Dávila, que siempre me regaña cada vez que yo hablo así, pero es que no puedo evitarlo porque soy de esa escuela. Me decía que el doctor Dávila, que se lo han visto en clase, un gran amigo, un gran colega, me decía, usted parece un Harry Potter. ¿Cómo es? O sea, que ya no efecto patrono, sino usted dice, pacta sunt servanda, ¿sí? O rebus sixtantibus. Me dijo, ya no hable así, que usted es un abogado joven. Y yo, no, pero ya me estoy quedando, ya no tengo la vanguardia suya, ¿sí? Pero así aprendí. Pero intentemos, ¿no? Digamos el latinajo y digamos qué significa. Como, eso es como la costumbre que siempre en clase.
Yo ya, eso ya loro viejo no aprende a hablar, entonces ya dicto la clase así, con el perdón de doctor Dávila, se le saluda y se le admira, se le aprecia mucho acá, pero no me vuelva a regañar. Entonces, el artículo 1604 acoge ese criterio que se denomina como utilitas contrahendum. ¿Y qué quiere decir? ¿Sí? Acoge el sistema de repartición de culpas, tripartición de culpas, que dependerá de su aplicación, ¿sí? ¿Sí? Dependerá su aplicación en el beneficio que el contrato reporte a las partes, ¿sí? Y es precisamente esas utilitas contrahendum, esa utilidad del contrato, ¿sí?, que brinde a las partes, que sirva a las partes, el criterio para graduar, para poner en funcionamiento esa tripartición de las culpas. Y leamos la norma. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Vuelvo y repito. El deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. ¿Sí? Entonces, un contrato que solamente beneficie al acreedor. Claudia Mora, muchas gracias. Me encanta saludar. Un contrato que solamente beneficia al acreedor, ¿sí? Entonces uno piensa, no, pues el deudor ahí en ese caso, pues diríamos en Boyacá, el deudor a uno antes le está haciendo es un favor, ¿sí? Y participen ustedes en el chat. A ver, un contrato que solamente beneficia al acreedor. Piensen ustedes, a ver. En este tipo de contratos, el deudor responde por la culpa lata, donde el grado de diligencia, lo acabamos de expresar en clase, es mínimo, es poquito, hasta el hombre más descuidado, ¿sí?, emplea este grado de diligencia. Mi querido KPS Miller, el mutuo, paila, la embarró, ¿sí? Porque mire, si yo le presto a usted un dinero, digamos un mutuo con dinero, y digámoslo sin interés, porque si es con interés no nos sirve, porque nos beneficiamos los dos. Pero yo le presté 1.000.000 de pesos y no le cobro interés. ¿Quién se beneficia ahí? ¿Deudor o acreedor? Si es sin interés, analices eso. Entonces el mutuo dependerá. Entonces ahí el ejemplo podría ser depende. Un contrato en el que solamente se beneficia el acreedor. ¿Quién se beneficia en el mutuo? Pues a mí me prestaron la plata. No, pues yo fui el que me beneficié. Entonces es al revés, ¿sí? El comodato, Ramiro, ¿sí? El comodato, ¿sí? Lo mismo. Yo le entregué a usted un bien inmueble en comodato. ¿Quién se benefició ahí finalmente? ¿Acreedor o deudor? ¿Sí? El deudor. El deudor se beneficia ahí. Es el que debe restituir la cosa, ¿sí? Pero es el que precisamente, o sea, es el que debe, es el deudor, pero es el que se está beneficiando con este tipo de contrato. Sorry, dice Miller. Ya es un inglés, ya va a venir a las clases de inglés jurídico, ya está volando. ¿Sí? No, sorry, todo bien, no problem, don't worry, ¿sí? Be happy. Un contrato que solamente beneficie, ¿sí?, al acreedor. Por ejemplo, el depósito. Jesse Espinosa, un contrato gratuito, ¿sí? Pues habría que analizar cada situación. Pero estamos a mirar es un contrato que únicamente se beneficia al acreedor. Mi estimada Angie, buenas noches. También se le recuerda con mucho aprecio, mucho cariño. La herencia no es un contrato, pilas con eso, ¿sí? La herencia, de hecho, es una universalidad jurídica y también tiene la particularidad de ser un contrato, un derecho real. No, la herencia no es un contrato, ¿sí? Entonces hablemos, por ejemplo, del contrato de depósito, ¿sí? Entonces el famoso caso, en clase siempre me gusta el ejemplo del perro porque me gustan los perros. Bueno, pero el ejemplo del perro no, más bien déjeme quieto al perro, no hablemos del perro,
¿sí? Porque eso sí que ha cambiado, ¿no? Uno cuando habla de los animales, y también es una cuña que tengo que hacer acá, pues ya tienen que hablarlo con otra visión del derecho, con otra visión social, ¿sí? Acá precisamente va a haber unas clases más adelante, eso creo que va a ser después de Semana Santa, lo que digan los docentes, que amablemente nos quieren ayudar acá, sobre derecho animal, ¿sí? Me parece muy interesante. Entonces hoy en día, ve, el mundo va avanzando y hoy en día se habla de derecho laboral de animal, derecho penal de animal, derecho de familia de animal. Y claro, pues el tema de los animales ha cambiado, ya por eso no me gusta hablar del perro, porque el perro ya no me sirve para el ejemplo, ¿sí? Entonces esas clases van a estar demasiado interesantes para que asistan y aprovechen, pues, los profesores que con mucho amor, por mucho amor al arte, esto es amor al arte, pues están compartiendo precisamente parte de su experiencia, parte de su conocimiento, porque yo creo que eso es lo que hace precisamente o dignifica el tema de enseñar, ¿sí? Ese amor por transmitir conocimiento. Y pues estas personas con las que están acá, pues lo tienen, les gusta mucho, se sienten bien, y esto es muy chévere, porque ahorita, por ejemplo, yo me siento muy bien cuando termino la clase, me siento como adrenalina, eso me parece como que uno se infla de buena vibra, diría algunos amigos por ahí, de los hippies, amigos que tengo por ahí, ¿sí? Pero entonces, miremos el ejemplo del contrato de depósito, ¿sí? Que yo le entrego a usted en depósito unas mercancías, ¿sí? Y analicemos primero quién es deudor y quién es acreedor, desde el punto de vista de las obligaciones en el contrato. Recuerden ustedes, después podremos hacer una clase de depósito. El depósito es un contrato real que se perfecciona con la entrega de la cosa. El depósito se perfecciona con la entrega de la cosa, ¿sí? Entonces, perdón, cuadro acá. Los hipimarimbos, dice el doctor David. Un saludo al doctor David. Acá, escribe acá un poco. Él es el que molesta. Saludos, mi doctor Dávila. Entonces, el contrato de depósito. ¿Quién es acreedor y quién es deudor? Entonces yo le entregué unas mercancías, un contrato real, ¿y quién se beneficia? Entonces, ¿quién es deudor? ¿Sí? Deudor es el depositario. Porque él precisamente, cuando se perfecciona el contrato real, para quien surgen las obligaciones del contrato, ¿sí? ¿Y qué obligaciones surgen del contrato? Cuidar la cosa, conservar la cosa, custodiar la cosa, mantener la cosa, o sea, emplear, ¿sí?, digamos, unos cuidados, algo que surge en la naturaleza misma del contrato. Pero hay una obligación principal, que es restituir la cosa a quien se la entregó, o a quien éste haya designado para entregársela, porque puede haber la figura de la diputación del pago, pero eso será más adelante una explicación de obligaciones. La diputación del pago, por ahí, a ver, ¿quieren saber eso? Un articulito muy sencillo, ¿sí? Pero entonces, el deudor, ¿quién es? El depositario. El deudor. ¿Y quién es el acreedor? El depositante. Y cuando yo le entrego un depósito gratuito, ¿sí?, que nos sirve para temas académicos, porque el depósito en el Código de Comercio es oneroso, no es gratuito, y ese es el que se da en la mayoría de cosas, pero bueno, estamos acá en la dogmática civil, ¿sí? Pero cuando el depósito es gratuito, ¿quién se beneficia? Mire, me guardó las mercancías, se las entregué. Ah, bueno, entonces usted las tiene que cuidar, las tiene que conservar, custodiar, vigilar, y tiene que devolvérmelas a mí en el mismo estado que lo recibió. ¿Quién se está beneficiando de ese contrato? ¿Sí? El depositario. El depositante se ha beneficiado de ese contrato. El depositante. Es decir, el acreedor es el que se beneficia en el ejemplo que traemos a esta charla, ¿sí?, en el depósito gratuito. Es el acreedor que se beneficia. Entonces, al deudor no le reporta ningún grado de beneficio al deudor, ¿sí? Entonces, como lo dice la norma, el deudor no es responsable sino de la culpa lata en los contratos que por su naturaleza solo son útiles al acreedor. Entonces debe emplear siquiera el mínimo de diligencia, porque ya dijimos hace unos momentos que el grado de diligencia en la culpa grave, en la culpa lata, es que el mínimo, hasta el hombre descuidado. Entonces, como el contrato solamente reporta beneficios para el acreedor
y a mí como deudor no me reporta ningún beneficio, pues se es responsable solamente de la culpa lata, en el que el nivel de diligencia es mínimo. Entonces vean cómo la utilidad del contrato, la utilita contrahendum, ¿sí?, es la que pone en movimiento, al menos en la técnica legislativa, este tema de la tripartición de las culpas. Y continuamos con la norma. Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y ahí va pues la mayoría de contratos. Porque gran parte de los contratos, hablando desde un punto de vista cuantitativo, en el tráfico mercantil, reportan beneficios para las partes que intervinieron en él. ¿Sí? Hay una, ojo con esa palabra, también Harry Potter por ahí también está, sinalagma. La sinalagma. De ahí viene lo que se hablaban alguna vez, ¿sí?, la doctrina, los libros allá, los viejitos de obligaciones que no le gustan al doctor Dávila porque se nos volvió muy revolucionario ya. Ya toca desbajarlo porque se le calentó mucho la cabeza, ¿sí? Pero en ese tiempo los denominábamos contratos sinalagmáticos perfectos, en el que existe esa sinalagma, esa equivalencia, y hay obligaciones precisamente para las dos partes, que es la mayoría, vuelvo y repito, de todos los contratos. ¿Y qué dice la norma? ¿Sí? Es responsable de la leve en los contratos que se hacen para beneficio recíproco de las partes. Y se hace la pregunta y se la responden automáticamente. ¿Y cómo es el nivel de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en culpa leve? Como lo dijo ella, mediano, ¿sí? ¿Sí? Ordinario, normal, ¿sí? ¿Ven cómo conjuga este criterio, esa segunda parte de la norma, con la definición que dimos del artículo 63 del Código Civil? Y continúa la norma. Bueno, y ya dijimos que la mayoría de contratos. Entonces aquí entra la compraventa, entra el arrendamiento, miren, la realidad es que entran todos los contratos, porque hoy en día existen los contratos de que los hay, como las brujas, de que se benefician a de las partes. Pero la mayoría de contratos, de transacciones que ocurren en nuestra economía de libre mercado, y como también dice Aldo Dávila, que acá está que molesta también, ¿sí?, economía de mercado y también economía ecológica también, ¿sí?, que es un concepto. Hace poco me envió una sentencia, muchas gracias al doctor Dávila por enviarme esa sentencia para leerla, que precisamente ya no se habla solamente de una economía libre de mercado, de las empresas, del papel de la empresa en la economía libre de mercado, sino el papel también ecológico de la empresa. Una sentencia muy interesante. Pero la gran mayoría de contratos en nuestra economía son bilaterales, son sinalagmáticos perfectos, o benefician a las dos partes. Dígale como quiera, digámosle, benefician a las dos partes, que así iríamos en Boyacá, para que se entienda, ¿sí? Los contratos en los que se benefician a las dos partes, ¿sí?, los dos, en ese caso, responden por culpa leve, en el que el grado de diligencia, ¿cómo es? El mediano, ¿sí? Y miremos, por ejemplo, el depósito, con el ejemplo que veníamos, de qué nos puede servir, ¿sí?, para comparar aquí y allá. El depósito civil, el depósito propiamente dicho, por ahí una norma que dice así, es gratuito. ¿Quién se beneficia ahí? El acreedor. ¿Quién se beneficia ahí? El acreedor, ¿sí? Entonces, el deudor, ¿por qué grado de culpa es responsable? Como solamente beneficia al acreedor, según el artículo 1104 que estamos leyendo, es responsable de la culpa grave, en el que el grado de diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en ella es mínimo. Pero ustedes van al depósito, al Código de Comercio, en el contrato, y allá le dicen que aquí no hay nada gratuito en el Código, en el comercio acá hay de interés, acá hay es plata, y lo que nos gusta es el dinero y nada más. Entonces aquí, ¿cómo así que se beneficia usted, beneficio yo? O sea, yo no conozco el primer contrato así en comerciantes que realicen, sino que los dos precisamente tiran a ganar, digámoslo así, ¿sí? Entonces allá el depósito sí es oneroso. Cambia el grado de culpa. ¿Por qué? Porque ahí se benefician
las dos partes. Entonces ya no se es responsable de la culpa grave, sino que en el depósito mercantil se es responsable de la culpa leve, en el que el grado de diligencia es el mediano, el ordinario, el normal. Y continúa la norma. ¿Sí? Y de la levísima en los contratos en que el deudor es el único que reporta beneficio. Entonces ahí los ejemplos que precisamente ustedes traían hace un momento en clase. Contratos que únicamente benefician al deudor. Entonces, por ejemplo, el comodato. Por ejemplo, el mutuo. Venga, le presto 1.000.000 de pesos. Aquí se lo presté a Piedad. Bonito nombre. Piedad. Me vas a acordar de William Wallace. ¿Sí? Corazón valiente. Pero no gritó piedad, sino libertad. Muy bonita esa película. Pero si yo le presto 1.000.000 de pesos a Piedad, ¿quién es deudor y quién es acreedor? Es lo primero. Ubiquemos las obligaciones ahí, la posición obligacional. Le presté 1.000.000 de pesos a Piedad y también es un contrato real. Se presiona con la entrega de la cosa según el artículo 1500 del Código Civil, que es una norma tantas veces mentada en estas clases, al menos las que hemos grabado acá de mi parte. 1500. ¿Quién es deudor? Pues Piedad me debe la plata. Piedad me debe 1.000.000 de pesos. Es deudora. ¿Y quién es acreedor? Pues Anderson Rojas. Me la debe a mí. En razón de la fuente de la obligación es un contrato. Punto. ¿Quién se benefició con ese contrato? Pues Piedad. Lo que le digo, yo le estoy haciendo es un favor a usted, Piedad. En este caso, el acreedor no es como en el depósito. En el depósito gratuito le hicieron un favor ¿a quién? Al acreedor. ¿Sí? Mire, me guardó las mercancías y antes usted me debe. Debe que cuidarlas, custodiarlas y devolvérmelas. Es el acreedor que se benefició. Pero acá es diferente. Yo le estoy prestando la plata. ¿Quién es el acreedor? Piedad. ¿Y quién se beneficia? Pues Piedad. Entonces, como el contrato reporta beneficios para Piedad, es decir, el deudor, Piedad es el deudor, ¿sí? Esta responde por la culpa levísima, ¿sí? En el que el nivel de diligencia es el máximo, ¿sí? Sin embargo, y yo anunciaba, ya para concluir y terminar esa clase, y les va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando la escuché, porque a mí me parece interesantísimo el tema, ¿sí? Conjugar precisamente, acabamos de concordar dos normas, el artículo 63 con el artículo 1604 del Código Civil. Yo les decía que era una clase que nos enseñaba la doctora Silvana Fortici en el externado. Eso que acabamos de ver es derecho vigente. El artículo 63 no está derogado, pero no es derecho vivo, diría el doctor David. Eso no sirve para un carajo. No tiene aplicabilidad en el derecho de los contratos. Ojo, en la parte contractual, ¿sí? No existe jurisprudencia que aplique a nivel contractual, a nivel de responsabilidad civil contractual, esta tripartición de las culpas. Porque es muy berraco. Eso no lo puede hacer, mejor dicho, es muy complicado, ¿sí? Trazar las líneas que separen cada una de ellas. La línea que separa la culpa grave de la culpa leve existe, claro, pues imaginario, como todo en el derecho, pero es delgadita. Y lo mismo ocurre, ¿sí?, con la línea que separa la culpa leve de la levísima. Es muy difícil para un juez, ¿sí?, tener esos límites acá en la cabeza. El derecho no funciona de esa manera. No podríamos encuadrar, ¿sí?, estos comportamientos, ¿sí?, respecto a la conducta humana. Finalmente, nuestro sistema, en la parte de responsabilidad contractual, como siempre, seguidistas,
del derecho francés. O como dirán los filósofos, un trasplante del derecho francés. Ese artículo 63, que acoge la tripartición de las culpas, repito, es derecho vigente, pero no es derecho vivo. Y la Corte Suprema de Justicia, nuestro sistema en materia contractual, no ha acogido, no ha aplicado esa tripartición de culpas, sino que acogió el sistema unitario de culpa. La culpa es una nomás, como lo dijo ella. La culpa es una nomás, ¿sí? Y en este caso, pues se mirarán circunstancias del sistema de culpa unitaria, ¿sí? Diferente al de culpa tripartita que acabamos de ver, que acabamos de decir que eso no se aplica en el derecho contractual colombiano, sino que se adopta el sistema de culpa unitaria, donde se tienen en cuenta sistemas de circunstancia, modo y lugar. Mirará cada caso en concreto para así ver si el deudor, ¿sí?, actuó con la debida diligencia que ameritaba el caso. Conclusión de la clase del día de hoy. Lo que diferencia los 3 grados de culpa, la grave, la leve y la levísima, es la diligencia que debe emplear el deudor para no incurrir en cada una de ellas. La diligencia en la culpa grave es mínima, en la culpa leve es mediana y en la culpa levísima la diligencia debe ser máxima. Segundo, esa norma, para que tenga movimiento, para que pueda entenderse, ¿sí?, debe conjugarse con el artículo 1604, que contiene el criterio de las utilitas contraendum. Tercero, las utilitas contraendum, ¿sí?, es referencia a la utilidad que preste el contrato a las partes que intervinieron en su celebración. Cuarto, cuando el contrato beneficia únicamente al acreedor, deudor responde por culpa grave, en el que el grado de diligencia es mínimo. Cuando el contrato beneficia a las dos partes, ambas partes responden por culpa leve, donde el nivel de diligencia es mediano. Y cuando el contrato beneficia al deudor, este responde por culpa levísima, donde el grado de diligencia es máximo. Quinto, los 4 anteriores no tienen aplicación en el derecho contractual colombiano, porque se ha acogido el sistema unitario de culpa, donde el fallador, donde el juez tendrá en cuenta circunstancias de modo, tiempo, lugar respecto al caso concreto, para revisar si se empleó o no la debida diligencia en el tema contractual. Muchas gracias por asistir esta noche, hoy viernes, por asistir a todas las clases que se han venido dando. Muchas gracias a los profesores que se han sumado a este proyecto. Muchas gracias a los colaboradores. Sí, muchas gracias a Julián Castro, un colega, antiguo alumno, hoy colega, parcero, bicicleta tenemos que montar. Es la persona que se encarga de hacer toda la publicidad, todo este tema. ¿Sí? Muchas gracias a Camilo, que también nos ayudaba a rediseñar las piezas, nos regaló un video de un dron. Bueno, aquí todos han sumado aportes. Se me escaparán personas por agradecerles, ¿sí? Pero el tema continuará, y es una forma, precisamente yo también estoy repasando cosas porque a mí se me han olvidado y he aprendido mucho de mis colegas y también de ustedes. Que tengan una buena noche.